Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros a través de ADM esta instancia de encuentro de ADM Talks, que realmente ha sido una experiencia muy interesante, las charlas que otros colegas también han dado. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Nos está acompañando, bueno, gente desde Rivera, desde Tacuarembó, desde Buenos Aires. Mariela Marenco, muchas gracias por estar acá también, acompañando siempre y compartiendo con nosotros este espacio. Realmente un gusto interesante y un placer ser parte de este equipo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, que bueno, que en estos momentos de cambio nos obligó, en el buen sentido, a todos a perfilarnos de una manera diferente y a seguir en contacto, que es lo más importante, bueno, a través de estas herramientas. La propuesta de hoy es cómo preparar la mente para la vuelta al trabajo. Y cuando en realidad me convocaron para compartir con ustedes este lindo encuentro, esta linda charla, lo primero que pensé fue, ¿preparamos la mente? ¿Podemos preparar la mente? ¿Hay forma de preparar la mente para volver al trabajo? Y entonces ahí me fui para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y me fui al momento en que, bueno, en nuestro país en particular se declara la emergencia sanitaria, que fue el día 13 de marzo. O sea que me fui casi 60 días, 2 meses para atrás, como para tratar de analizar y reflexionar qué fue todo lo que pasó en este tiempo y cómo de alguna manera y de qué forma podemos volver, prepararnos para volver al trabajo, para volver a, yo no le llamaría una nueva normalidad, sino una manera diferente de transitar en el trabajo y en nuestra vida en particular. Cuando se declara la pandemia a nivel mundial y cuando se declara la emergencia sanitaria en cada uno de los países de aquí, de la región, ¿verdad? Básicamente nos agarra de imprevisto, es decir, no pudimos prepararnos. Si bien veníamos escuchando noticias de otras partes del mundo con situaciones muy, muy complejas y muy riesgosas, nosotros no estábamos en ese momento todavía preparándonos con anticipación a lo que se iba a venir, hasta que llegó y hasta que cayó. Y cuando cayó la noticia y cuando cayó el impacto, a todos nos pegó emocionalmente de maneras diferentes. Porque eso generó un cambio total en nuestras vidas personales, un cambio total también en el ámbito de trabajo y un cambio total en cada uno de los escenarios y de los núcleos de pertenencia donde de alguna manera nosotros nos veníamos moviendo. O sea que tuvimos que cerrar puertas y ventanas, quedarnos en casa y desde ahí adentro aprender a vivir de una manera diferente y a transitar también en el trabajo con modelos de trabajo distintos. Y ahí surge la maravillosa opción de la tecnología del home office, que sin duda contribuye, sin lugar a dudas, a que podamos seguir andando a nivel laboral, pero que también genera y ha generado distintas situaciones en los distintos ámbitos de las diferentes personas que nos hemos visto afectadas por esta situación. ¿Qué quiero decir? Que en este contexto de seres humanos, donde impacta de golpe y sin aviso esta pandemia, esta cuarentena, este aislamiento social, hay personas o hubo personas que vivían solas, personas que vivían en familia,
personas que de alguna manera estaban comenzando a convivir con otras personas. Vale decir que todo el contexto en el cual estuvimos y en algunos casos todavía seguimos trabajando en este contexto del teletrabajo, se vio afectado y además de alguna manera influenciado por nuestro contexto familiar o social o vincular personal. Esto quiere decir que en realidad personas que eventualmente, padres de familia con hijos pequeños o con hijos adolescentes que también comenzaron sus estudios a nivel de teletrabajo, tuvieron que readaptar la vida familiar a ese contexto. Personas que vivían solas o que viven solas tuvieron que readaptarse al aislamiento desde una soledad muy fuerte. Y este medio que estamos teniendo en este momento pasó a ser el único café posible, el único bar, el único encuentro. Y no estábamos preparados para esto, porque el ser humano es un ser social por naturaleza. Y como ser social por naturaleza, necesitamos el vínculo, necesitamos el contacto con el otro. Eso surgió de golpe y a partir de ahí empezamos a transitar estos 60 días, ¿verdad? Que de alguna manera nos han marcado de una manera diferente. ¿Qué quiere decir? Que ahora pasado este periodo, lentamente vamos viendo que las distintas economías y que de alguna forma la manera en cómo nos movemos en el mundo también nos hace de alguna forma pensar, bueno, cuando tenga que volver al trabajo, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué significa la vuelta al trabajo? ¿De qué forma me puede afectar la vuelta al trabajo? ¿Me puedo preparar la mente y la vida para la vuelta al trabajo? Yo creo que en estas circunstancias, en primer lugar, lo que tenemos que tener es una gran capacidad de autoconocimiento y autoconciencia y de análisis primero personal. Y realmente ser muy objetivos con nosotros mismos y evaluar qué tanto o de qué manera transitamos estos momentos de aislamiento. ¿Qué tan grande o no fue nuestra capacidad de resiliencia? ¿Qué tanta capacidad de adaptación y de flexibilidad hemos tenido para adaptarnos a esta nueva forma de vincularnos, de vivir, de trabajar? ¿Hemos sido capaces de poder de alguna manera demostrarnos a nosotros mismos desde un espejo distinto? Y me refiero a un espejo donde nos reflejamos con mayor resiliencia, con mayor creatividad, con mayor positivismo, o en realidad no hemos podido realmente llevar esta situación de la mejor manera que nos hubiera gustado llevar. Y eso no nos tiene que afectar. Es decir, nosotros hicimos lo que pudimos y venimos haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para, pero sí podemos prepararnos para el regreso al trabajo. Porque regresar al trabajo no involucra solamente el hecho de volver al trabajo en sí, sino que para muchas personas significa volver a salir al mundo, volver a salir a sus calles, a sus esquinas, a sus espacios de trabajo, volver a tomar un colectivo, un ómnibus, volver a subirse al auto, pero salir de la manzana o del supermercado. Y eso conecta directamente con el COVID-19, que sigue estando flotando en todo el mundo. Este virus que parece que tiene ganas de quedarse mucho tiempo y la infodemia que hemos tenido y que seguimos teniendo, y aclaro a qué le llamo infodemia, a la pandemia de información que hemos tenido durante estos 60, 70, 50 días y que seguimos teniendo, que realmente nos ha intoxicado y que realmente en muchos casos no ha colaborado, sino que justamente ha operado en contra. Entonces, para volver al trabajo, lo primero que tengo que hacer es dejar de ver
tanta información, ya sea a favor o en contra, las vacunas, las no vacunas, cómo sigue, si hubo rebrote, si no hubo. Yo me tengo que ubicar en mi aquí y ahora. ¿Cómo transité yo mis afectos, mi familia? ¿Cómo de alguna manera el lugar donde trabajo llevó adelante esta situación? Y focalizarme en ese aquí y ahora. Y desde ese lugar empezar a prepararme para volver al trabajo. Pero salir de la metástasis de información brutal que hemos tenido y que seguimos teniendo. Ese bombardeo, esa infodemia nos ha afectado muchísimo. Entonces tenemos que empezar por desintoxicar la cantidad de información que recibimos, seleccionarla, como cuando seleccionamos una serie en Netflix, que hay miles y miles y miles, bueno, empezar a seleccionar aquella información que realmente contribuye con mi salud física, psíquica, mental, porque eso es lo que me va a ayudar a volver a mi espacio de trabajo. Lo primero que yo voy a necesitar es sentirme seguro a la hora de volver al trabajo. Sentirme seguro significa tener la certidumbre y no la incertidumbre de que mi lugar de trabajo, sea cual sea, no importa el tamaño, el giro de la empresa, si es en un kiosco, de todas maneras, no importa el lugar, pero que sea un lugar donde yo me sienta seguro desde el punto de vista de la salud. Porque si nosotros volvemos a nuestro trabajo con miedo, no vamos a poder producir, no vamos a poder trabajar. Nuestro foco, nuestra mente va a estar puesta justamente en el temor de si se está cumpliendo con las normas de seguridad y de salud pertinentes, si realmente el espacio donde estamos trabajando contempla las distintas normativas, ya sea de distanciamiento social, alcohol en gel, etcétera, etcétera, aquellas que a nosotros nos hacen sentir seguros. Entonces, el primer punto a considerar es, bueno, para sentirme seguro a la hora de volver al trabajo y no sentir un miedo asociado con el COVID, que eso me va a permitir bajar los niveles de ansiedad, y al bajar los niveles de ansiedad voy a poder relajarme, y al poder relajarme, mi trabajo va entonces a ser productivo. Y si me siento productivo, me siento bien, me siento motivado. Eso me permite seguir creciendo a pesar de esta situación. Entonces, por un lado está toda la seguridad que de alguna manera nos viene desde el afuera, pero por otro lado soy responsable de mi propia seguridad. No debo de olvidar la responsabilidad que a mí me compete a la hora de volver al trabajo. Cuando hablo de la responsabilidad que a mí me compete, me refiero a que desde mi lugar yo también puedo contribuir con aquellos implementos, elementos o recursos que considero que a mí me generan seguridad y que de alguna manera me hacen sentir tranquilo en mi lugar de trabajo. Sea que llevo alcohol en gel, barbijos, no sé, lo que ustedes de alguna forma hayan experimentado perdón, en estos 60 días, y que de alguna manera sirvan como contención. Ese kit personal, más allá del kit que eventualmente cada una de las empresas tenga, yo voy a tener o me voy a armar un kit personal que a mí me va a servir como contención asociada a una seguridad interna, a que mis emociones se sientan de alguna forma equilibradas, sin una ansiedad excesiva y que me permita volverme a plantar en mi lugar de trabajo de una manera tranquila. Esa es una forma, es una herramienta de ir preparando mi mente y mi salud a la hora de volver al trabajo de manera presencial. Otro aspecto a considerar es aquel que tiene que ver con lo vincular. Antes, ir a trabajar era una carga de saludos, de abrazos, de besos, o bueno, simplemente de una palmadita en la espalda. Y hoy por hoy sabemos que eso
mejor no hacerlo. Entonces, el vínculo y los vínculos que vamos a volver a tener con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros colegas, también van a ser vínculos de alguna manera reinventados. Estamos haciendo una suerte de reingeniería de vuelta al trabajo desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista psicológico, emocional, ¿verdad? Donde vamos a tener que articular lo operativo con lo emocional, con lo que hace a nuestra mente y con lo que hace a nuestros hábitos y costumbres. Y ahí entra otra pata que tenemos que considerar. ¿Qué hábitos, qué rutinas, qué costumbres voy a recrear en esta cuestión de el recrear como volver a crear, justamente? ¿Qué hábitos, qué costumbres, qué comportamientos, qué conductas voy a tener que recrear a la hora de volver a mi espacio de trabajo? Bueno, seguramente el hecho y la forma de cómo vincularme con mis compañeros, con otros colaboradores, con mis colegas, va a ser distinto. Va a ser a distancia, va a ser manteniendo determinada distancia, vamos a tener que limitar las demostraciones afectivas, pero acá es importante aclararles algo. Limitar las demostraciones afectivas no significa que estamos limitando nuestro afecto. Esta pandemia nos paró y nos paralizó en nuestra operativa diaria, pero la pandemia no mató nuestras emociones, no mató nuestros sentimientos, no mató nuestras ganas de seguir adelante en absoluto. Entonces, a la hora de volver al trabajo, vuelvo sintiendo las mismas ganas de encontrarme con mis compañeros, con mis colegas, de compartir las vivencias de cada uno, que eso sin duda va a generar una experiencia riquísima desde el punto de vista vincular colectivo, pero también nos va a permitir aplicar ese tipo de experiencias como buenas prácticas en nuestro lugar de trabajo. ¿Qué de lo que hicimos trabajando en modalidad home office, a través del teletrabajo, qué es lo que hizo nuestra familia, nuestros amigos, en esta cantidad de tiempo trabajando en una modalidad de home office? ¿Qué podemos extraer de ahí como buenas prácticas y compartirlas en nuestro lugar de trabajo? O sea que podemos darle a la vuelta al trabajo también una connotación de posibilidad de creación de nuevas estrategias, de nuevas formas de hacer el trabajo, que de alguna manera también van a surgir de las experiencias de cada una de las personas con quien nos reencontremos en ese ámbito de trabajo. Y si nosotros tenemos la mente creando, y si nosotros tenemos la mente compartiendo nuestras experiencias a través de nuestras emociones, eso nos va a permitir dejar de lado el miedo, dejar de lado la incertidumbre y el temor de que algo nos pueda pasar. ¿Por qué no? Porque estamos siendo responsables de nosotros y cada uno de nuestros compañeros también. Y nuestra mente empieza a operar desde un lugar positivo, que de alguna manera, y van a decir qué insistente que estoy con el tema, lamentablemente hemos tenido espacios y momentos en todo este tiempo de mucha angustia, de mucho dolor, ni que hablar aquellas personas que eventualmente han tenido algún ser cercano, familiar o no, que haya atravesado por la enfermedad, ni que hablar, por supuesto, de alguna persona que eventualmente haya tenido que lamentar el deceso, el fallecimiento de algún ser cercano o querido por la enfermedad. Por supuesto que todos en algún momento nos contactamos con la angustia, con el dolor, con el miedo. Seguramente muchos de nosotros lloramos en los rincones y en los no rincones. Nos sentimos impotentes, tuvimos
reacciones de ira, de enojo, de desacomodo de la vida. Bueno, ahora tenemos que tomar este regreso al trabajo como la posibilidad de volver a acomodarnos en una vida que durante no se sabe cuánto tiempo va a ser distinta, pero va a ser vida al fin. En un espacio donde nuestra tarea y nuestro trabajo sigue siendo tan importante como hace 2, 3, 4 meses atrás. Y benditos sean los que conservamos nuestro trabajo. Esa es otra cosa que tenemos que valorar. Más allá, por supuesto, de la crisis económica tremenda que estamos atravesando todos y cada uno de nosotros, muchas personas se han quedado sin trabajo en el mundo y alrededor nuestro. Muchas personas están hoy en un seguro de desempleo sin saber si van a volver a su lugar de trabajo. Bueno, nosotros los que estamos volviendo, tenemos por lo menos la certeza de que estamos volviendo, de que tal día volvemos a trabajar. No importa hasta cuándo, porque fíjense de repente todo lo que teníamos planificado para este año, para los primeros meses del año, para el primer semestre, y apareció este bicho tan malo y ¡pa! Cortó de lleno todos los proyectos que teníamos. Entonces, hoy por hoy también, esto nos llevó a planificar a un corto plazo e ir paso a paso, transitando la vuelta al trabajo, analizando cómo nos vamos sintiendo en el día a día, cómo nos vamos reacomodando, cómo de alguna manera podemos ir autorregulando el miedo que a lo mejor podemos llegar a tener los primeros días, asociado a toda la necesidad de sentirnos seguros. Nuestra casa pasó a ser el refugio, nuestra casa, y trabajar en casa, más allá de todas las complicaciones que pudo habernos ocasionado, pasó a ser el refugio. Y ahora volvemos a salir a la jungla, a la selva, al mundo. Bueno, ese mundo es un mundo que es igual para todos hoy por hoy. Y tenemos que pensar que los temores o las incertidumbres son colectivas, no son solo mías o tuyas o del otro. Y tenemos la capacidad para superarlas. Porque si tuvimos la capacidad para estar aislados todo el tiempo que estuvimos aislados, sin duda que tenemos los recursos para ir reinsertándonos en el escenario laboral de manera lenta, de manera pausada y conociéndonos día a día cómo vamos reaccionando. ¿Cómo me sentí hoy en el trabajo? ¿Cómo me sentí hoy al volver a mi lugar de trabajo? ¿Con quién me encontré? ¿Cómo se sintió ese compañero, ese colaborador a la hora de volver al trabajo? ¿Tuvimos emociones más o menos parecidas? ¿Qué puedo hacer mañana para a lo mejor minimizar un poco la ansiedad y que eso hizo que de repente no pudiera cumplir con todas mis tareas porque quise hacer todo de golpe? Porque bueno, estaba nervioso o nerviosa, preocupado por si desinfecté la computadora, el escritorio, la cafetera, si me toqué la cara, etcétera, etcétera. Hay tanta cosa para considerar que lo ideal es ir midiendo las cosas y viendo de qué manera, y vuelvo acá al punto de los hábitos, cómo reorganizamos nuestros hábitos y nuestras rutinas a la hora de volver al trabajo. Afuera hay un mundo que tiene que seguir andando porque nosotros tenemos que seguir andando, porque no nos quedamos congelados. Entonces, en tanto nosotros controlemos el miedo y la incertidumbre, lo demás fluye, fluye de una manera más natural, más espontánea, más conectada con nosotros mismos. ¿Cómo preparar la mente para la vuelta al trabajo? Es eso, es conectarnos con nosotros, es conectarnos con la experiencia que tuvimos del home office, de cómo transitamos el teletrabajo, y es traer toda esa experiencia al lugar físico de nuestra labor cotidiana e ir viendo de qué manera podemos readaptar
costumbres o hábitos que en realidad a lo mejor nos sirvieron en el trabajo y que podemos trasladarlo a nuestro lugar de trabajo. Tal vez hay algunos hábitos o costumbres que tuvimos en estos días de home office, de teletrabajo, que nos resultaron prácticos y que podemos trasladarlos al lugar físico de trabajo. Cada cosa que vayamos haciendo por nuestro autocuidado y por nuestro bienestar nos va a favorecer a nosotros, pero además, si todos de alguna manera vamos generando este tipo de conexión positiva, de autocuidado y de wellness, de bienestar laboral, se genera un efecto contagio. Y ese efecto contagio que muchas veces en las organizaciones a veces se da desde un lugar de intoxicación, ahora tenemos que traer ese efecto contagio desde un lugar de tranquilidad, desde un lugar de bienestar, de autocuidado, desde un lugar de sanidad, de sentirnos que estamos sanos y que estamos produciendo y que nuestras familias también y nuestros afectos también se sienten bien y de que la vida sigue. Y eso realmente es la mejor forma que tenemos de prepararnos para la vuelta al trabajo. Bajar el nivel de información, ser autorresponsables de nuestro propio autocuidado con ese kit de herramientas, como les decía yo, de las cosas que nos hagan sentir bien, desde el alcohol en gel hasta otros elementos que a ustedes los haga sentir seguros. Si los primeros días quieren ir a trabajar con guantes, pueden ir a trabajar con guantes si es que lo pueden hacer, ¿verdad? Es decir, ármense en ese kit de contención, pero sobre todas las cosas, el mayor kit de contención está acá adentro y es nuestro. Y ese kit de contención que está acá adentro y que conecta directamente con nuestras emociones, no fue afectado por el virus. No dio positivo en ningún hisopado. Entonces, como no dio positivo en ningún hisopado, es la mejor herramienta que tenemos para volver a nuestro lugar de trabajo. E ir evaluando día a día qué otras cosas podemos hacer para sentirnos cada vez mejor en esta vuelta a la normalidad, a esta nueva realidad, a este escenario laboral diferente que se nos plantó de golpe y que tenemos que transitar. No estamos solos transitando este nuevo escenario. Hay un colectivo enorme de hombres, de mujeres, de personas en todo el mundo volviendo a estos espacios que nos eran tan comunes y a reencontrarnos con gente que tanta falta nos hizo en estos días. Y que por suerte, como les decía hace un rato, el COVID no logró matar nuestras emociones, nuestros afectos, nuestra forma de vincularnos con los demás. Esas son las mejores herramientas que tenemos para volver a nuestros lugares de trabajo. Prepararnos para eso, hacernos un tiempo para reflexionar, para armarnos ese kit, para pensar en nuevos hábitos, para llevar buenas prácticas del home office, del teletrabajo, a la oficina, al lugar de trabajo y sentirnos seguros de que tenemos la capacidad de seguir adelante. Porque eso fue lo que hicimos cuando nos cayó esta bomba y de alguna manera tuvimos que encerrarnos y seguir adelante. Si pudimos hacerlo desde el encierro, sin duda que tenemos los recursos internos para hacerlo desde la afuera y tal vez todavía con mayor fortaleza. Esa es un poco las cosas que quería compartir con ustedes en estos 35 minutos que llevamos de charla y de compartir experiencias. Y bueno, y esperar que de alguna manera todos volvamos a nuestro lugar de trabajo seguros de que, bueno, de que sigue siendo un lindo lugar para estar, aunque por ahora desde maneras más diferentes. Voy a generar ahora un espacio de preguntas. Si quieren, pueden hacer a través del chat, pueden preguntar algo si es que tienen alguna duda o alguna consulta.
Y si no, bueno, por supuesto que a través de ADM, de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, quedamos siempre abiertos y a disposición para las dudas, las consultas, el soporte que puedan necesitar en esta vuelta al trabajo. Hay una pregunta sumamente interesante que plantean, me preguntan aquí, ¿qué le decimos a quienes perderán el trabajo, sea colaborador o sea propietario de empresa? Qué duro que es eso, es realmente muy duro. Fíjense, esto es Dávila Collazo de un estudio jurídico, quien está haciendo la pregunta. Yo tengo 25 años de trayectoria en el área de recursos humanos y lamentablemente he tenido que transitar varias veces por la situación de tener que despedir personas. Y también en la crisis del 2002, en mi país, en Uruguay, también fui desvinculada desde el trabajo en el que estaba. O sea que sé muy bien qué se siente desde los dos lados. Desde el lado que se recibe el hecho de vamos a prescindir de ti y desde el lado de la persona que no va a estar más. En este contexto en particular, y esto no es el refrán sencillo de mal de mucho consuelo de tontos, de ninguna manera porque eso sería minimizar. Pero realmente para aquellas personas que van a quedarse sin trabajo o que tal vez ya se quedaron, lo mejor que podemos hacer es contener, es empatía, si nosotros eventualmente somos quienes tenemos que dar la noticia de que, bueno, lamentablemente y dada la situación de la crisis económica, tenemos que prescindir o desvincular una, dos, 10, 20, 100 personas, si nos toca a nosotros ese mal momento, lamentablemente tenemos que ser absolutamente transparentes y también permitirnos compartir lo que nos hace sentir esa situación. Acá lamentablemente no hay recetas mágicas, porque es una situación mundial y justamente en un momento de desvinculación plantearle al otro, bueno, pero viste que es algo que se está dando a nivel mundial, no importa, porque es a mí, es a ti, es al otro al que están desvinculando. En ese momento lo mejor que podemos ofrecer es contención. Y contención significa cómo te podemos ayudar, cómo te puedo ayudar, de qué manera nos podemos sentar a pensar alguna forma para reinventarte, para generar trabajo, para que puedas generar, aunque sea un mini microemprendimiento desde algún lugar de tu experiencia, de lo que sabes hacer, qué es lo que más sabes hacer, qué cosas sabes hacer que de alguna forma, fuera de este espacio laboral que lamentablemente del cual vas a tener que prescindir, ¿cómo puedo o cómo podemos ayudarte para reinvertirte desde otro lugar? Eso no significa tener que abrir una empresa, no, reinventarte desde otro lugar, ¿sí? A lo mejor esa persona o esas personas pueden, por ejemplo, brindar apoyo a estudiantes que están teniendo las clases a través también de la tecnología, a través de Zoom, y los padres están como muy saturados porque, bueno, además de seguir trabajando, tienen que atender a esos estudiantes. Bueno, ¿desde qué lugar podemos ayudarte a reinventarte? No hay otra fórmula, porque decir sé lo que estás sintiendo, si en realidad nunca lo sentiste, no está bueno. Solamente quien atravesó una desvinculación sabe qué se siente. Entonces,
En este caso, la empatía tiene que ser una empatía solidaria, una empatía de contención y una empatía 100% transparente, para que el otro pueda confiar y pueda confiar en lo que le estamos diciendo y también volver a confiar en sí mismo. Y eso es, sobre todo, es muy importante también. Yo eso siempre lo digo en los procesos de selección o cuando hay que desvincular a alguien. No hay gente que sea buena o mala. Hay personas que tienen perfiles para trabajar en determinadas tareas, funciones, cargos, y hay personas que no. Bueno, exactamente. La persona vale por ser persona. Y en este momento tú valés por ser persona. Pero lamentablemente hay una situación que trasciende a nosotros y hace que lamentablemente tengamos que desvincularte. Esa creo que es la forma más adecuada para plantear una situación de esas características. Espero haber respondido la pregunta. ¿Cómo sobrellevar la ansiedad por la incertidumbre laboral? Es otra de las preguntas, ¿verdad? Justamente. Eh, bueno, la ansiedad se trabaja muy bien con la respiración. Y no necesariamente para eso, en este momento justamente de crisis económica, eh, plantear la posibilidad, hay gente que lo puede hacer y es excelente, de acceder a técnicas como el yoga o como el mindfulness, por ejemplo, ofrece técnicas y herramientas específicas para controlar la ansiedad a través de la respiración. Me van a decir, no es suficiente controlar la ansiedad a través de la respiración. No, no es suficiente. Para controlar la ansiedad a veces nada es suficiente, pero peor es nada que algo. Entonces pueden buscar información a través de Google sobre técnicas de mindfulness, de respiración para controlar la ansiedad. Esas técnicas se pueden hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. En la medida que puedan empezar a salir a la calle, salgan a la calle, caminen, aunque sea la vuelta a la manzana. No, no necesariamente todo el mundo tiene la posibilidad de tener un parque cerca o la costanera cerca, no importa, pero salir, caminar, mirar el cielo, esté gris o haya sol, no importa, hace que nuestros niveles de ansiedad también bajen y disminuyan. De todas maneras, la incertidumbre laboral lamentablemente va a convivir con nosotros durante un tiempo. Y ahí vuelvo a lo que hablábamos hoy. Tratemos de centrarnos en el aquí y ahora. Aquí y ahora tengo trabajo, bien. Aquí y ahora lo cuido y lo hago de la mejor manera posible. Y aquí y ahora disfruto si me permite el gobierno, el Estado. No, en este momento, proyectarnos a futuro es muy difícil. Entonces, la forma en que logramos controlar nuestra ansiedad es en las pequeñas cosas, en nuestro aquí y ahora de este presente, que es lo que tenemos seguro. Me preguntan aquí también una primera pregunta. Si alguien estuvo trabajando todo este tiempo y se reintegra, el resto del grupo, y la otra variante por la que te consulto es si el retorno es de a poco. En realidad, justamente el retorno laboral, o sea, la forma en cómo se retorna, eso lo manejan las distintas empresas. Es decir, si van a volver todos juntos, si van a volver en grupo, etcétera, etcétera. A mí en lo particular, y esto es pura y exclusivamente en lo particular, ese retorno de un grupo va 3 días y otro grupo va 2 días, no sé qué tan productivo es para el negocio. Tal vez sí para las personas. Entonces, a lo mejor puede ser que paulatinamente sea la mejor forma para ir volviendo al trabajo. Puede ser que de repente una semana vaya un grupo, otra semana otra. Pueden también optar por esta cuestión de 3 días, van unas personas, 2 días otras y a la semana se rota. El retorno paulatino es mejor que el retorno compulsivo, sobre todo si son organizaciones, empresas, trabajos donde hay mucha gente trabajando.
ya que tuvimos el impacto de golpe del COVID-19 y no pudimos prepararnos, hagamos que el regreso a la nueva normalidad sea paulatino para que las personas podamos procesar paulatinamente ese regreso. Bueno, voy a responder una pregunta más y ya estamos más o menos en el tiempo. Pregunta acá Yamila, ¿cómo encararías el tema de volver a un nuevo trabajo ya que no tenemos información real de cómo es la empresa, los integrantes de la misma, sus costumbres, etcétera? Muchas gracias. Bueno, en realidad creo que ahí va a ser muy importante lo que hablaba hoy de ser autorresponsables. En este momento nadie debería, y hablo en condicional porque hay de todo en la viña del Señor, nadie debería de cuestionar si eventualmente tú te integras a trabajar en un nuevo lugar de trabajo, o sea, es tu primer día de trabajo, tú llegás y llegás con el barbijo, llegás con alcohol en gel, higienizás el espacio donde vas a estar trabajando, si es en atención al público, mantenés la distancia correspondiente, nadie debería de cuestionar eso. O sea que lo primero en este caso, si es que vas a ingresar a trabajar, es tener tu kit de contención, ese kit que te va a dar seguridad. Y tú vas a ir viendo en la medida que vayas transitando los distintos días, cuáles son las normas de seguridad que tiene la empresa. Y no está mal de repente no cuestionar, pero sí preguntar o sugerir por qué ustedes no utilizan tal cosa o por qué a lo mejor no se higieniza tanto lo que se tiene que higienizar. En este momento, nada de lo que tenga que ver con la salud integral de los trabajadores debiera de ser percibido como un acto de disconformidad frente a la instancia de empezar a trabajar en un lugar. Y por otro lado, si vas a empezar a trabajar en un lugar nuevo, felicitaciones. Y qué bueno, eso es lo primero que tiene que entrar en tu cabeza. Me voy con mi kit de contención a trabajar, donde hoy por hoy hay tanta gente que lamentablemente no puede vivenciar eso. Bueno, y voy a terminar porque esto es interesante, porque hay muchísimas preguntas, pero bueno, no tenemos el tiempo para responderlas. Pero acá Rodolfo pregunta, ¿siempre crisis es oportunidad? Digo, para quien pasa por un momento crítico, baja de actividad, ingresos, desempleo, ¿no suena a cliché? Sí, a mí la crisis siempre es una oportunidad, me suena a cliché. Entonces trato de no utilizar el cliché. Lo que trato es de reinventarme y recrearme. Yo he transitado personalmente varias situaciones de crisis. Y lo que he intentado siempre no es venderme la película de que hay crisis es una oportunidad. No, en realidad, si la crisis me afecta, me permito que me afecte. Si me siento angustiada, si me siento dolorida, si tengo que llorar, si tengo que manifestar emocionalmente cómo me afecta la crisis, permitite demostrarlo, permitite manifestarlo durante un tiempo. Después entonces viene la etapa y el momento de crear un nuevo escenario, una nueva forma de trabajar y de ser. Pero en primer lugar, tengo que transitar las emociones que la crisis me genera, porque si no, las estoy tapando. Y si las tapo, se quedan ahí adentro. Y no está bueno que queden adentro. Así que nada de, en primer lugar, crisis es oportunidad. Crisis me hace sentir muchas cosas y me voy a permitir sentir esas cosas. Ahora, también le voy a poner un pare, porque no es sano seguir sintiendo y seguir sintiendo y seguir sintiendo en crisis. Le pongo un pare y empieza otra etapa. La etapa de la reingeniería, la etapa de la creatividad, la etapa de la proactividad, porque tengo la capacidad y los recursos para hacerlos. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias Rodrigo, a vos también. Muchas gracias a todos ustedes por este espacio, ha sido un gusto compartirlo con ustedes.
Gracias a ADM, de nuevo, Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, por este espacio para poder compartir. Quedamos a las órdenes para lo que necesiten. Ha sido un gusto, que tengan un muy buen cierre de jornada. Muy buenas tardes.